Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad trompeta en las naciones y decid, tu Redentor viene pronto. No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es potencia de Dios para salvación. No se trata de una doctrina religiosa por la cual la gente alcanza la perfección. El Evangelio no tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con doctrina dogmática. El Evangelio es potencia de Dios para salvación. El Evangelio es la palabra misma de Dios que restaura al hombre y a la mujer a la posición en la cual Él los ubicó dentro de su reino al principio de toda la creación. Por causa de la desobediencia de Adán y de Eva, el hombre adquirió una naturaleza, la esencia de la naturaleza diabólica. El hombre camina alejado de Dios, el hombre camina en enemistad con Dios. Es necesario que el hombre se arrepienta para que venga nuevamente a establecer la comunión con el Señor. La única forma es Jesús. El Evangelio es Jesús. El Evangelio es potencia de Dios. Es Jesús mismo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es necesario creer. Juan capítulo 11, versículo 40, Jesús le dice, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Es necesario creer. Creer en Jesús que es Dios. Creer en su obra espiritual. Creer y caminar conforme a la palabra del Señor. El Evangelio es creer. No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. La proclamación del Evangelio consiste en establecer que Dios ha establecido la salvación como la forma de vida sobrenatural por la cual viven quienes confían en Él. La salvación no es un acto aislado, la salvación no es un acto único, la salvación no es un acto singular, es una forma de vida, la forma de vida que el Señor ha establecido para todos aquellos que caminan conforme a su voluntad. Jonás capítulo 2, versículo 9. Justamente cuando Jonás ha sido liberado del vientre del gran pez, Jonás estableció, yo empero con voz de alabanza te sacrificaré, pagaré lo que prometí, la salvación pertenece a Jehová. En Éxodo capítulo 14, en el versículo 30, Moisés le dice al pueblo, no temáis, estáos quedos, y ved la salvación de Jehová que Él hará hoy entre vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. La salvación pertenece a Jehová. Es la forma de vida en la que caminan aquellos que confían en el Señor. No se trata de un acto único, no se trata de un acto singular. Es la obra sobrenatural del Espíritu de Dios en la vida de todos aquellos que confían en el Señor. De Jehová es la salvación, sobre tu pueblo será tu bendición. Salmo capítulo 3, versículo 8. No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es creer que es Jehová quien salva, que es la forma de vida que Él ha establecido para todos aquellos que caminan conforme a su voluntad. El Señor salva de los enemigos, salva de la muerte, salva de los angustiadores. Deuteronomio capítulo 20, versículo 4, que Jehová vuestro Dios anda con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. No es el mensaje dirigido a un pueblo solamente. Es el establecimiento de la voluntad de Dios para todos aquellos que caminan conforme a las enseñanzas de su palabra. Jehová, vuestro Dios, anda con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Salmo 68, 20, Dios
nuestro Dios ha de salvarnos, y de Dios Jehová es el librar de la muerte. La muerte para un hombre, para una mujer que caminan conforme a la voluntad de Dios, para un hombre, para una mujer que camina conforme a las enseñanzas de la palabra, la muerte no tiene jurisdicción sobre ellos. Porque escrito está en la palabra. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte no tiene jurisdicción sobre uno que camina conforme a la enseñanza de Jesús. Nuestro Dios ha de salvarnos, y de Dios Jehová es el librar de la muerte. Por eso el salmista, escribiendo en torno a esto mismo, escribió: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Porque Dios sabe librar de la muerte. Es la forma de vida que Él ha establecido para todos aquellos que confían en Él. No son actos únicos, no son actos aislados, no son actos singulares. Es la forma de vida que Él ha establecido para todos aquellos que caminan conforme a su enseñanza, conforme a su doctrina, conforme a su voluntad. Salmo capítulo 23, versículo 5. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. No me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todo aquel que camina en la fe de Cristo Jesús, camina en salvación todos los días de su vida. La salvación no solamente se refiere al acto futuro, al acto escatológico, de ser librado del castigo eterno. No solamente se está refiriendo a la salvación eterna, por la cual obtenemos la vida eterna. No solamente. Es la forma como camina todo aquel que confía en el Señor. El Evangelio es la palabra de la transformación, es la palabra de la salvación. No me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios para salvación. Es la transformación de la condición de desgracia y perdición en la que ha caído el hombre. Por la salvación del Señor se establece esperanza viva. Mateo capítulo 9, en el versículo 22, Jesús, volviéndose, la miró y dijo: confía, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Esta es la palabra del Evangelio. Esta es la potencia del Evangelio. Esta es la potencia de la salvación. Confía, tu fe te ha salvado. Es la forma de vida que el Señor ha establecido para todos aquellos que confían en Él. Somos salvos de nuestros enemigos, de los que nos persiguen, de todos aquellos que atentan en contra de nosotros. ¿Sabe que hay muchas amenazas de muerte y hay muchas conjuraciones de muerte en contra de aquellos que caminan conforme a la luz de Cristo Jesús? Sin embargo, de todos esos decretos de muerte, el Señor nos libra, porque sabe el Señor librar de nuestros enemigos, de todos aquellos que atentan en lo oculto, en la oscuridad a veces de la noche, atentan contra nuestra vida. El Señor establece salvación y libertad. El Evangelio es la palabra de la transformación. Es la potencia de Dios. Es la potencia de la transformación. El Evangelio le otorga sentido a la vida del que vive sin propósito. El Evangelio le da una razón de vivir al que no tiene ninguna. El Evangelio levanta al caído. No importa cuán bajo haya caído el hombre y la mujer en el pecado. No importa cuán aberrante haya sido el pecado en el que haya incurrido. No importa. El Evangelio es potencia de salvación para todo aquel que cree y confía en el Señor. Dios restaura y restituye,
Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesús de los muertos. Nos ha regenerado en esperanza viva. El Evangelio es potencia de Dios para transformación. No importa cuán bajo haya caído el hombre, no importa cuán grande haya sido su pecado, no importa cuánta culpa la persona esté sufriendo por causa del pecado o cuánta culpa esté sufriendo por causa de lo bajo, de lo vil, de lo menospreciado de sus actos, no importa. El Evangelio es potencia para salvación, el Evangelio es potencia para liberación, el Evangelio es potencia para transformación. Isaías capítulo 1 versículo 18, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid luego y estemos a cuentas. Es necesario que el hombre se arrepienta. Este es el mensaje del Evangelio. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Sí, verás la gloria de Dios porque esta es la potencia de Dios. Verás la gloria de Dios porque esta es la palabra de transformación. Verás la gloria de Dios porque esta es la obra del Espíritu. La supereminente grandeza del poder de Dios que operó en Cristo Jesús levantándole de entre los muertos, la misma que opera en nosotros y nos transforma a tal grado que nos constituye en templos y moradas del Espíritu de Dios. Venid luego y estemos a cuentas. El apóstol Pablo en su testimonio le escribe a Timoteo en su primera epístola, capítulo 1, versículos 11 al 13, y dice, según el evangelio de la gloria del Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado, y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, y note, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa cuán bajo haya caído el hombre. No importa cuán bajo haya caído la mujer. No importa cuánta culpa esté sufriendo el hombre y la mujer por causa de sus actos, por causa de lo aberrante de sus actos. No importa. El Evangelio es potencia para transformación. El Evangelio es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Isaías capítulo 43, versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. Qué hermoso. Hermoso entender que la potencia de Dios puede borrar completamente. Y no solamente es borrar en el olvido, no solamente es borrar en el recuerdo, es borrar las consecuencias mismas del pecado. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo único que el Señor demanda es arrepentimiento y creer. Creer al Evangelio, creer a la palabra, creer a la potencia del mensaje del Evangelio. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9, el apóstol escribe una palabra impactante que nos hace entender en qué consiste la potencia del mensaje del Evangelio.
Cualquiera que es nacido de Dios, escribe el apóstol, no hace pecado, porque su simiente está en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entender que Dios depositó semilla divina en nosotros es a veces incomprensible para la mente humana. Pero la potencia del Evangelio consiste en una transformación tal que hay una transformación genética dentro de la persona misma. A ese nivel, a ese grado. Porque ¿cómo puede el hombre dejar de ser lo que fue? ¿Cómo puede el hombre dejar de ser manipulado por las fuerzas satánicas, si no solo por la transformación del Espíritu de Dios que se opera genéticamente en la persona? Es la única forma. No hace pecado porque su simiente está en él. No me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. El mensaje del Evangelio es la palabra que transforma, que vivifica, que justifica, que santifica y nos hace volver en amistad con Dios para ocupar la misma posición en la cual Dios lo ubicó el día cuando lo creó en el huerto del Edén. No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es la potencia de Dios para sanar al enfermo de su condición terminal. El Evangelio es la potencia de Dios para liberar al endemoniado de su cautividad. Salmo 107, versículo 20, envió su palabra y los curó y los libró de su ruina. Envió su palabra. El Evangelio es la palabra misma de Dios que establece sanidad, que establece liberación, que establece la restauración, la transformación de la genética de la persona. No importa cuál sea la condición. Puede ser una condición terminal. Puede ser que la persona haya recibido inclusive ya el diagnóstico terminal de que sus días están contados. Pero no para Dios. Porque el Evangelio es potencia de Dios para transformación. Potencia de Dios para vivificar. Potencia de Dios para volver a restaurar a la persona a su posición original. No me acordaré de tus pecados, no me acordaré de tus rebeliones. Yo borraré todos tus pecados. Esta es la palabra de la potencia del Evangelio del reino de los cielos. Marcos capítulo 6, versículo 56. Y donde quiera que entraba, en aldeas o ciudades o heredades, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que tocasen siquiera el borde de su vestido. Y concluye, y todos los que le tocaban quedaban sanos. No me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios. No solamente es la salvación escatológica, es la forma de vida que Él ha establecido para todos aquellos que en Él confían, salvación de nuestros enemigos, salvación de enfermedades, salvación de la muerte, salvación de los que nos angustian. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Por qué? Porque no tienen ya más jurisdicción sobre mi vida, porque ya no pueden operar como lo operaban antes, porque he decidido caminar bajo el señorío de Cristo Jesús y por lo tanto, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y Él te librará, y Él te sanará, y Él te restaurará, y Él te salvará de todos tus enemigos. No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación. Basta creer que Jesús es Dios, basta creer en su obra, basta creer en su palabra, basta creer en su voluntad, que Él tiene una voluntad para ti.
Basta creer que el día de hoy la potencia del Evangelio está disponible para ti. En Lucas capítulo 13, en el versículo 11 hasta el 16, y aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad, 18 años, y andaba agobiada, que en ninguna manera se podía enderezar. Y como Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, libre eres de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Versículo 16. Y a esta hija de Abraham, que he aquí Satanás la había ligado 18 años, no convino desatarla de esta ligadura en día de sábado. Esta hija de Abraham, ¿quiénes son los hijos de Abraham? No se está refiriendo a una nacionalidad, se está refiriendo a los hijos de la fe, a todo aquel que cree. Hay muchos hombres y hay muchas mujeres, hombres de fe, mujeres de fe, que viven atados aún por espíritus de enfermedad. No me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios. El Evangelio, la potencia del Evangelio es para ti el día de hoy, para que seas libre de esa atadura, para que seas libre de esa ligadura, para que seas libre de ese cerco que el enemigo ha puesto sobre de ti. ¿Por qué seguir viviendo bajo las condiciones del pecado? Porque la enfermedad es producto del pecado. ¿Por qué seguir viviendo por las consecuencias del pecado? Si puedes creer, tienes la potencia de Dios para tu vida, para transformar tu vida, para vivificar tu vida, para ser ubicado donde Dios ha dispuesto ubicarte a ti. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 25 y versículo 26. Que con mansedumbre corrija. La instrucción que el apóstol Pablo le entrega a Timoteo, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad, y note, y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos, a cautividad de él. Lucas capítulo 8, versículos 26 al 35. Y navegaron a la tierra de los Gadarenos, que está delante de Galilea. Y saliendo él a tierra, le vino al encuentro de la ciudad un hombre que tenía demonios ya de mucho tiempo, y no vestía vestido, ni estaba en casa sino por los sepulcros. El cual, como vio a Jesús, exclamó y se postró delante de él y dijo a gran voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, porque ya de mucho tiempo le arrebataba y le guardaba preso con cadenas y grillos. Mas rompiendo las prisiones era agitado del demonio por los desiertos. Versículo 35. Y salieron a ver lo que había acontecido y vinieron a Jesús y hallaron sentado al hombre de quien habían salido los demonios, vestido y en su juicio a los pies de Jesús, y tuvieron miedo. No me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. No importa cuán atado esté el hombre por los vicios, no importa cuán atado esté el hombre por el pecado, no importa cuán atada esté la mujer por el vicio, no importa cuán atada esté la mujer por el pecado, no importa. No importa inclusive cuán fuertes sean los demonios que estén operando en tu vida o en tu casa. No importa. No me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Es necesario creer. Para recibir la salvación es necesario creer. La salvación no es un acto único, no es un acto singular, no es un acto aislado. Es la forma de vida que Él ha establecido para todos aquellos que confían en el Señor. Es la forma de vida, porque Él nos salva de nuestros enemigos. Nos salva de acuerdos de muerte que las gentes emiten, conjuran en contra de nosotros. Nos salva de la muerte.
de acechos de la muerte, de espíritus de muerte que tratan de quitarnos la vida. Hay acuerdos, muchos acuerdos, pero de todos ellos el Señor nos libra de los que nos angustian. Es la forma de vida que el Señor ha establecido para todo aquel que en Él confía, para todo aquel que en Él cree. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios. El mensaje del Evangelio, la palabra de potencia, la palabra de salvación, está disponible para ti el día de hoy. Es la palabra de la reconciliación, la palabra del arrepentimiento, para que vuelvas en amistad con el Señor. Es la palabra para que vivas delante de la presencia del Señor. El día de hoy se te presenta la vida y la muerte. El día de hoy se te presenta la salvación y la condenación. Acepta la salvación, acepta la vida, acepta la bendición. Porque al rechazarla, estarías determinando para ti la destrucción total y completa de tu vida. No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación. Basta creer que Jesús es Dios. Basta creer en su obra, basta creer en su palabra, basta creer en su voluntad, que Él tiene una voluntad para ti. La potencia del Evangelio está disponible para ti. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Si tiene alguna pregunta o necesidad, puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.